buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Paula, Sofía, Tomás y Lucía. Me encantó esta invitación porque realmente hablar de museos virtuales es hablar de lo que está en boga. Esto es muy actual. Uno cree que hace mucho tiempo existen los museos virtuales, pero no es así. Y existe una paradoja y hay una brecha entre la digitalización de las imágenes en algún museo de cualquier provincia o país y las plataformas en las que se pueden utilizar, proyectar. Y específicamente el Museo Virtual de la Facultad de Ciencias Sociales, es importante porque la propuesta hace años, y muchos años, yo soy la coordinadora del programa de recuperación iconográfica y material contextualizante. Es un programa de extensión donde también se realiza investigación, ProRing se llama el programa. Desde el año 2000 está funcionando y nos dedicamos, un grupo de investigadores y de extensionistas, a utilizar la fotografía documental. Esto que ustedes hablaban de los museos físicos es muy real y la gente, y como estuve escuchándolos, no visita los museos en edificios, los museos presenciales, los museos vivos, porque también hay una definición de museos vivos. Entonces la propuesta del Museo Virtual de Ciencias Sociales fue para mí y para el grupo que conformó el señor decano, doctor Marcelo Lucero, y la secretaria de investigación, la doctora Mabel Guevara, para que armáramos un equipo y todo el material que dispone el archivo documental de la Facultad de Ciencias Sociales, que aloja un montón de colecciones, que la primera colección del Museo Virtual de la Facultad de Ciencias Sociales, por los 60 años, fuese esta colección que teníamos que reavivar, teníamos que buscar datos, buscar más material. En esta primera etapa, el año pasado, porque ya estaba el ORBA, se había inaugurado el 6 de marzo del 2023, y entonces en una primera etapa pensamos en la parte gráfica como un árbol de la vida. Dijimos, bueno, a los 60 años vamos a realizar un árbol de la vida, pero ¿cómo lo mostramos? Y cómo lo trabajamos a nivel de realidad virtual y aumentada. Más con el ORBA como observatorio de realidad virtual y aumentada. Quien que coordina los contenidos es el licenciado Pérez. Y entonces empezamos a charlar y a ver y a juntarnos y a armar un equipo con una diseñadora gráfica que es Mayra Estrada, un desarrollador web que no pertenece a la universidad, Facundo Reaxoli, y empezamos también a convocar a gente. Porque todo el material, y yo agradezco este espacio que ustedes me dan y me brindan, todo este material fue recabado gracias a el secretario de posgrado, la secretaria de extensión, los directores de departamentos, de todos los departamentos de la FACSO, docentes, no docentes, jubilados, docentes en actividad y no, alumnos y todas aquellas personas que yo empecé a convocar, a llamar y les empecé a comentar que este museo que iba a ser gráfico lo íbamos a transformar en virtual. ¿Por qué en virtual? Ya al tener el observatorio de realidad virtual funcionando, pensamos en la virtualidad para poder llegar a la mayor cantidad de público. Entonces esa fue la primera etapa, porque creo que al armar placas con fotografías documentales, que de 3.000 fotografías que recolecté, más datos, pude realmente seleccionar 200, ya que por el peso de las imágenes
y por el gran trabajo no podía extenderme más. Los museos virtuales tienen como en plataforma, más en la realidad virtual, una capacidad. Entonces, todo esta primera etapa, este primer proyecto, fue como un anteproyecto, después se transformó en un proyecto para poder ser visto también en los celulares, en otros dispositivos digitales. Porque todo esto de hablar de virtualidad y de digitalización incorpora y tiene un objetivo el museo virtual. El museo virtual tiene un objetivo muy claro, que es visibilizar y conocer la historia institucional de la Facultad de Ciencias Sociales en su aniversario, en sus primeros 60 años. Y digo que es una primera colección porque van a venir más colecciones. Hay muchas más colecciones, hay galerías de decanos a desarrollar, hay un montón de material que estamos renovando y que vamos a incorporar. Siempre, si bien esto tomamos una línea de tiempo, también hay que plantearse como investigador cómo iba a funcionar y qué dinámica y estructura iba a tener el museo virtual. Eso me gustaría preguntarte, porque habías mencionado que había mucho contenido y tuviste que hacer un recorte por la limitación. ¿Qué criterio tuvo ese recorte? El criterio fue la línea de tiempo. Entonces, el Museo Virtual de la Faxo está, no sé si decirlo, seccionado, separado, dividido en 7 etapas o momentos del tiempo. Está el origen de la universidad en 1953, que realmente se origina en el 54, y 6 décadas, las 6 décadas de los 60 años. Entonces hay un recorte temporal que también lo tuve que analizar y ver con mis compañeros, por ejemplo, el magíster Guillermo Collado Matcur, que había escrito la historia de los 50 años de la universidad, fue uno de los colaboradores principales, junto con el doctor Víctor Algañarás como sociólogo, también Pérez como director, coordinador de contenidos. Es que el equipo fue aumentando, fue criticando, porque esto es una reflexión crítica de qué vamos a mostrar y qué queremos mostrar institucionalmente. La propuesta estuvo, se llevó a cabo, el museo se inauguró justo al año de inaugurado el Orba. Entonces es como que todos los años esto de sociales en movimiento y digitalizado se está se está produciendo constantemente, porque todo el material es para consulta, o sea, la misión es consulta y uso para investigaciones científicas, investigaciones y proyectos académicos, para el público en general, para publicación de libros, como siempre hemos venido prestando, porque tenemos muchos prestadores. Hay mucha cantidad de información para todo lo que es fotografía documental, que necesita de datos y necesita de un equipo interdisciplinario para poder trabajarlas. No es fácil la digitalización, pero sí tiene una visión clara también el museo virtual, que es el uso y acceso y el libre acceso, no solo para los docentes, sino para el público en general. Entonces, en esta segunda etapa, primero, fue el anteproyecto, en la primera etapa con Orba, con cascos virtuales, realidad virtual aumentada, dispositivos digitales como el celular, pero ya en la segunda etapa dijimos no, hay que subirlo y darle un formato para la plataforma de la universidad y plataforma de la Facultad de Ciencias Sociales. Está alojado en estos momentos desde el 19 de marzo en la plataforma de la Facultad de Ciencias Sociales. Y quiero aclarar que de toda la Universidad Nacional de San Juan, este es el primer museo virtual. O sea que la Faxo, la Facultad de Ciencias Sociales, yo feliz de ser pionera. De ser pionera
tiene su museo virtual por su aniversario, por los 60 años que se cumplieron en el año 24. Habías mencionado, bueno, este traspaso de primero ser una realidad virtual, luego ser accesible para todos. Se había hablado de pasar a un museo físico itinerante. ¿Cómo va ese proceso? También estamos el equipo armando un museo físico itinerante. Ya se han recolectado y refaccionado varios elementos, desde el primer mesón, que ya está alojado hace una semana en la hemeroteca. Es el mesón que pertenecía al Departamento de Ciencias de la Comunicación, lo hemos mandado a restaurar, y el museo físico itinerante va a funcionar en la hemeroteca de la biblioteca. O sea, va a estar a cargo de la directora de la biblioteca, la licenciada Marcela Safe, y de personal que pueda también colaborar, porque la idea es que vengan escuelas a visitarnos. Entonces, al hacerlo físico itinerante, también se le ha solicitado a todos los departamentos todo el material tecnológico que ya no se utiliza y que nosotros podemos restaurar y reacondicionar para mostrar cómo se hacía ciencia en ciencias sociales. Esa es la pregunta. Si estamos en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿cómo investigamos? ¿Cómo producimos? ¿Qué hacíamos con ese material? No existían estas cámaras, estos micrófonos, no existía una máquina de escribir. Ahora quería hacer una consulta sobre las muestras que hay. Ya comentó que en el museo itinerante que se está preparando hay una restauración de un mesón. Yo quería preguntarle qué muestras hay tanto en el museo virtual como en el museo, como va a haber en el museo itinerante. Bueno, en el museo virtual es la primera colección y la muestra está separada en décadas, como dije. O sea, la muestra, como vos bien lo explicas, pertenece a los 60 años de la institución. Entonces la muestra está conformada por 200 imágenes separadas por hitos y con preguntas claves de cada época. ¿Cuál fue el origen de la universidad? Por ejemplo, en esa muestra, que es una pequeña muestra de los primeros periodistas, después cuándo se funda la Universidad Provincial Sarmiento, por qué pasa a ser Universidad Nacional de San Juan ya en el 74. Entonces los hitos van por fechas. Claro. Entonces, en el museo virtual, si bien es una gran colección, en esas 200 imágenes tiene 7 muestras. Si quieres, lo explicamos así. Que virtualmente puedes ingresar por distintos lugares. Puedes empezar por la última década, puedes empezar por la tercera. Eso tiene un modo de lectura lineal histórico, pero también uno puede en la virtualidad, que esto de lo que hablábamos de la virtualidad, muchas veces uno va a los museos y hay una parte virtual. Por ejemplo, estuvimos trabajando en el Museo de la Historia Urbana, y bueno, y todos los diarios están digitalizados, entonces hay una interacción con el visitante del museo. Ya no es un museo estático donde se muestran lo que ustedes decían, objetos, vestidos, fotos. No, ahora está todo interactivo porque ha cambiado la funcionalidad de los museos y también la función, la misión. Entonces, uno va más, separando por época, por tiempo, por línea de tiempo, por hitos históricos, que son los importantes. En el museo físico, si bien ya se están restaurando elementos físicos a nivel de aparatos tecnológicos, también tienen su década, tienen su época. No era lo mismo un grabador de radio del año 1980 a un grabador de 1990 a un grabador de esta época. Claro, se va viendo ahora la evolución. La evolución del artefacto. Está claro, la evolución, por ejemplo, la ampliadora de fotografía, cámaras de foto,
las mismas imágenes, las fotografías, cómo eran antes y cómo son ahora. O sea, hay una evolución para la ciencia y esto es lo fundamental. Tenemos que rescatar que todas estas investigaciones son de mucha utilidad para los investigadores, para los científicos sociales y también para los extensionistas, porque esto es lo que se pretende que también la universidad, al mismo tiempo que hace investigación, ahora salga a la comunidad y la universidad invite, por ejemplo, a unidades educativas a visitar cuando esté listo este museo físico itinerante, y cuando podamos ponerlo a prueba, itinerante significa afuera, claro, también será. Años anteriores, y con quien me formé, la profesora Amalia Julia Bruno, hacíamos intervenciones con gigantografías que están en el archivo hasta este momento, y el año pasado en noviembre las llevamos una sección con el tema mujeres, porque hay muchos temas trabajados en un catálogo: escuelas, oficio, educación, animales, tradiciones, fiestas sociales, eventos políticos. O sea, hay un catálogo con muchas colecciones, pero bueno, pensamos primero ir paso a paso, porque no es fácil documentar todas las imágenes que uno encuentra. A veces no encuentra los datos para documentar. Lo mismo pasa con los artefactos tecnológicos, los que están dados de baja en resolución. Yo puedo identificar cuáles son porque tienen su número patrimonial, están patrimoniados. Entonces se puede ir armando un museo físico para poder mostrar a la sociedad. Claro. Y de alguna manera, con esto de mostrar a la sociedad, sirve como herramienta para formar ciudadanos, formar ciudadanía, que es lo que estábamos hablando un poco. Sí, por supuesto, justamente. Todos los proyectos que han surgido de investigación y de extensión desde el archivo documental parten de la época del terremoto. ¿Por qué? Porque en 1944 se perdió mucha cantidad de este material físico, como pérdidas humanas, edilicias, y lo fundamental es esto: rescatar y recabar, recolectar en familias, en organismos institucionales, gubernamentales, no gubernamentales, todo este material que hace a nuestra identidad. Entonces la construcción de la ciudadanía tiene una fuerte incidencia en nuestra identidad. Nuestra identidad a través del trabajo, del género, de la edad, de las inmigraciones, de distintos elementos y componentes que hacen que esto que se llama construcción de ciudadanía sea eficaz. Porque se habla mucho de construcción de ciudadanía, pero hay que verlo desde qué punto de vista, cómo, hacia dónde vamos, porque esto es para saber quiénes somos, qué hemos sido, qué es lo nuestro y hacia dónde vamos. Esto es la construcción de ciudadanía, en realidad. Entonces, todo este rescate de material físico, virtual o no, que se puede virtualizar y que ahora la virtualidad nos manifiesta otro paso más. Después de la pandemia, la virtualidad ha sido fundamental para nuestras sociedades, y digo todas, porque los archivos digitales están ahora en boga. Ahora yo puedo acceder y ver algunos archivos digitales de Córdoba, de Buenos Aires, del Archivo General de la Nación, todos estas instituciones grandes, todos los gobiernos han ido digitalizando material que ahora ya lo ponen a disposición del público. Bueno, en la Facultad de Ciencias Sociales está a disposición el museo y va a estar a disposición este virtual que está desde el 19 de marzo y a disposición después el físico. Bueno, la verdad que
súper minuciosa la tarea que han hecho, porque como conversábamos en el medio del corte, la fundación de la Universidad Nacional de San Juan, en lo que fue los pioneros en la escuela de periodismo, significaron un hito para nuestra historia como sanjuaninos. Entonces, ver nuestra identidad a través de la historia de la educación es fundamental. Así que nada, Ruth, felicitarte a vos y a todo el equipo que ha hecho este trabajo impecable con el museo virtual. Y no sé si querés cerrar con algo, porque ya estamos cortos de tiempo. No, solo agradecer a todos los que hicieron posible la construcción, el diseño, construcción y difusión de lo que es el museo virtual, a mis compañeros, a la secretaria de investigación que se puso al hombro toda la tarea de armar un gran equipo, y especialmente al decano y a la vicedecana que confiaron en nuestro trabajo, porque no es fácil, son muchos años de historia, muchas fotografías, muchos compañeros, muchos colegas y mucha gente que yo no conocía para poder solicitarle imágenes y la historia de la imagen para poder armar el museo virtual. Así que más que